Nada más me permito comentarles que unas Buenas tardes, Valeria y Karen. Nos encontramos reunidos en esta sala virtual para llevar a cabo la etapa para el concurso de entrevistas para el concurso para ocupar una vocalía. La maestra Karina Vaquera, el licenciado Víctor Hugo Cíntora y una servidora, Fátima Pichardo Mendoza. El tiempo de la entrevista es aproximadamente de 20 minutos. Les pedimos que su respuesta sea breve y concreta para que no dure más de 2 minutos y no tendremos la necesidad de interrumpirles. Vamos a formular una misma pregunta para las 3 personas y les pido que contesten en el orden que se les vaya indicando. Su respuesta debe incluir en forma concreta la siguiente estructura: el contexto de la situación, la tarea, problema o reto a resolver, las acciones que realizaron y los resultados específicos. La primera pregunta es la siguiente: cuéntenos una situación o experiencia donde hayan estado a cargo de un equipo, algún objetivo que debían alcanzar y cómo lograron que las demás personas aceptaran su estrategia para lograrlo. Iniciamos, por favor, con Karen. Tu micrófono, Karen. Buenas tardes. Bueno, para esta pregunta en específico, puedo recordar sí es permitido hablar de trabajos anteriores, ¿cierto? Ok. Bueno, como administrativo especializado A, cuando me encontraba en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, allá se trabaja algo que se llama Consulta Ciudadana del Presupuesto Participativo. En este caso es un poco, existe lo que se llama la apatía de la gente. Muchas veces ya no quieren participar, no quieren registrar proyectos, y en la zona donde yo estaba trabajando se daba esta situación, donde realmente pues no se registraban los proyectos y la gente, una parte era el desconocimiento y otra parte la incredulidad o apatía de participar. Entonces pues nuestro jefe nos pidió alzar estos números y hacer la difusión, ¿no? Y pues nos percatamos en este caso de que pues el realizar la difusión, el perifoneo, pues realmente no era suficiente. Y en este caso propuse el instalar unos módulos en puntos estratégicos de la ciudad, como eran plazas comerciales, en las escuelas, donde pudiera existir personas que tuvieran un interés que por su sector, como de padres de familia, encaminados a sus hijos, diversas amas de casa, y adaptarse a las necesidades, como pudieran ser alumbrado público y diversas situaciones que pudieran requerir de obra pública, y les invitamos a registrar esos proyectos paso por paso, de manera encaminada, pues esa orientación, una explicación muy breve de qué se trataba el presupuesto participativo, cómo ellos podían obtener ese recurso y todo el proceso para poder darle seguimiento, y de esa manera logramos alzar esos números. Gracias, Karen. Continúa, Valeria, por favor. Tu micrófono lo tienes apagado. Bueno, ¿ya me escuchan? Sí, adelante. Bueno, el proceso electoral pasado participé como vocal de capacitación. La problemática a la que me enfrenté fue a difundir la participación ciudadana y del voto en sectores vulnerables de la población en mi distrito. Para mí, el poderme acercar a los adultos mayores, a personas de la diversidad sexual, sí representó un gran reto, porque son un público difícil de convencer. A la problemática que me enfrenté con los adultos mayores fue que me decían que todos los gobernantes eran igual, que sí participaban, que era un sector que participaban, pero que pues no veían ningún cambio, y que pues ellos ya tenían muchos años participando y que pues no veían ningún cambio. Entonces, al ver esta problemática, lo que hice fue desarrollar varias actividades donde les decía
que si bien sabíamos que ya la sociedad estaba cansada de los gobernantes, la no participación no era la mejor opción, ya que si no participábamos, pues menos cambiarían las cosas. Entonces me di a la tarea de desarrollar varias actividades donde les explicaba cómo podíamos participar o cómo podíamos conocer mejor e informarnos quiénes eran nuestros candidatos, qué cargos habían tenido, qué habían hecho con esos cargos para poder tomar una mejor decisión, y que era muy importante que ellos participaran, ya que también forman parte de la población, porque muchos de ellos decían que pues ya para qué votaban si ya estaban grandes. Con ellos representó un gran reto, y también con las personas de la diversidad sexual, ya que para ellos comentarles cualquier cosa tiene que uno dirigirse con mucho respeto, ya que están, pues de alguna forma ya están como a la defensiva de las cosas que uno les va a decir, piensan que los va a Gracias, atacar. Valeria. Concluyo tu turno. Y bueno, ya nada más quería decir que la meta que alcanzamos, pues fue la manera en que la resolvimos. Gracias. Andrea, ¿nos escuchas? Hola, sí, sí los escucho. Ok, te voy a decir la pregunta que ya les hice a tus compañeras. Tienes hasta 2 minutos para responder. Cuéntanos Ok. alguna situación o experiencia en donde hayas estado a cargo de un equipo, algún objetivo que debías alcanzar y cómo logró que las demás personas aceptaran sus estrategias para lograrlo. Adelante. Sí, bueno, yo estaba trabajando en una cadena de Telcel, ADN Móvil, en Tenancingo. Estaba a cargo más o menos de 10 empleados, en temporada alta 15, y lo que nos encargábamos era pues a promover ventas, darle atención al cliente. Si había un incidente, pues pasaban conmigo y yo les daba pues una solución. En caso de que fueran, no sé, planes tarifarios, equipos, modem, tratar de darle pues la solución más confiable y estratégica para el cliente. Eso era lo que me dedicaba. También, por ejemplo, estuve en las elecciones de cuando ganó Andrés Manuel en el Andrea, 2018. perdón que Mande. te interrumpa. Con ese mismo ejemplo, derivado de la Ajá. pregunta, ¿cuál era tu objetivo a alcanzar? Que los empleados estuvieran, pues se podría decir, contentos en su trabajo, que estuvieran motivados, se les daba comisiones, y capacitarlos, sobre todo una capacitación al 100%, porque si llegaba alguna situación que era fuera de sus competencias y quizás yo no estaba en la oficina, pues ellos podían darles una solución inmediata al cliente. Y con esas capacitaciones, ¿aceptaron las demás personas esa estrategia? Sí, sí. Había algunas situaciones que estaban fuera de sus competencias. Por ejemplo, si algún equipo estaba mal, que se tenía que meter a garantía, pues yo tenía que hacer presión, pues en este caso, no sé, con las empresas Motorola, Samsung, pues para que no demorara tanto y el cliente pues no se molestara. No sé si ya llevaban 20 días, un ejemplo, su equipo en garantía. Nos pasó una ocasión con un iPhone y pues el precio de los equipos pues son muy elevados y pues la gente pues se molestaba por el dinero que ya había invertido. Muchas gracias, Andrea. Corresponde el turno al licenciado Víctor Hugo Cintura. Gracias. Gracias, maestra Fátima, muy amable. Valeria, Karen y Andrea. Les voy a hacer una pregunta a las tres. Recuerden, máximo 2 minutos la respuesta. Por favor, en la respuesta hagan un contexto del tema, la tarea, identifiquen una tarea o problema a resolver, indíquenos las acciones que ustedes tomaron, ustedes en lo personal, y los resultados que se obtuvieron de manera específica. La pregunta es la siguiente y le pediría en primera instancia a Karen que nos dé respuesta. Relátanos alguna ocasión en tus trabajos anteriores que tuviste que colaborar con personas de personalidad y opiniones muy distintas a las tuyas. ¿Cómo lograste coordinar esfuerzos con ellos para lograr los fines laborales? Y si consideras que lograste superar las diferencias y trabajar en equipo con estas personas de personalidad y opiniones muy distintas. Karen, por favor, hasta por 2 minutos. Sí, bueno, en este ejemplo, pues es muy variado, ¿no? Al trabajar en un equipo, siempre va a existir esta situación de que cada quien tiene su punto de vista.
y ven las cosas desde una arista diferente. En este caso, de primera instancia, pues sí puede causar molestia al pensar que uno tiene mejores ideas que el otro. Pero lo que yo pude aprender precisamente trabajando en la consulta ciudadana del presupuesto participativo es que las diversas opiniones de cada persona, así como su propia personalidad y la manera de manejar las cosas, enriquece esa parte. De repente, pues no nos damos cuenta de que a lo mejor cierta circunstancia, cierto sector lo estamos desatendiendo. Entonces, eso me pasó. Estuve en desacuerdo en diferentes ocasiones con 2 personas en particular, pero al trabajar precisamente en lo que es las asambleas, se llaman asambleas de deliberación y diagnóstico, ahí pude darme cuenta de ciertas mecánicas que ellos realizaban al llevar a cabo sus asambleas y pues les aprendí. Más allá de estar en desacuerdo, pues aprendes y te enriqueces de la manera y la mecánica que otras personas tienen de trabajar. En esta parte, pues realmente esa fue, debo admitir que no es una cuestión que haya salido de mí, sino de nuestro jefe, que comenzó a coordinar los equipos, a mezclarnos, y fue como nos pudimos dar cuenta, tanto ellas aprendían de mi forma de trabajar, como yo de ellas, y a final de cuentas, pues se tuvieron mejores resultados que cada quien trabajando por su cuenta. Entonces, esa es la parte. Pero entonces no lograste trabajar en equipo con ellos. No, sí logramos trabajar en equipo. A lo que me refiero es que esa idea de intercalarnos no fue mía, sino que fue algo que nos impusieron, pero funcionó. Gracias, Karen. Muy amable. Valeria, por favor, tu respuesta está en 2 minutos máximo. Tu micrófono, por favor. En el 2021 participé por primera vez como vocal de organización electoral. Para este puesto, pues usted mejor que nadie sabe que es indispensable trabajar en equipo, ya que las actividades a realizar son muchas. La problemática a la que me enfrenté fue con quizá los representantes de los partidos políticos, que bueno, cada uno defiende sus intereses de su partido. Entonces, ¿cómo lo resolví o cómo buscamos que se llevaran a cabo todas las actividades previas a la jornada electoral? Realizábamos juntas de trabajo antes con los diferentes representantes de los partidos políticos, a todos se les citaba, platicábamos qué actividades deseábamos hacer, tomábamos en cuenta sus opiniones, era empática con las opiniones, trataba de que se tomaran en cuenta, siempre respetando pues obviamente los lineamientos que ya nos había marcado el instituto, pero dárselos a conocer para evitar que ellos tuvieran mayor conocimiento del tema y evitar ese tipo de problemas, que era que pues cada quien defendía sus propios intereses. Y ¿cómo lo hice? Pues mediante actividades, reuniones de trabajo y manteniéndome siempre imparcial entre un partido político u otro. Y pues el resultado fue que llevamos a cabo una jornada electoral tranquila, donde todos los representantes de los partidos políticos estuvieron de acuerdo con las decisiones, se respetó el voto ciudadano y tuvimos una elección tranquila y un consejo, ¿cómo podría decirlo? Donde todos estábamos de acuerdo y un consejo que fue muy respetuoso. Nadie quiso hacer su voluntad. Ese fue el resultado. Gracias, Valeria. Muy amable. Gracias. Andrea, por favor, por 2 minutos tu respuesta. Sí, aquí sí hay varias controversias, varios toma de decisiones que a lo mejor el resto pues no estaba de acuerdo. Recuerdo una muy puntual de un chico que trató mal a un cliente, le gritó. Entonces obviamente esta queja llega conmigo y yo le hago saber pues en este caso al chico, al empleado, de que pues no podía dirigirse así. Me dice, no, es que si tú no les contestas, el cliente después siente que tiene la razón y yo no voy a pagar, no sé, era un problema de una recarga, ¿no? Una factura, que se había elaborado mal. Entonces yo, al inicio, cuando entré, pues muchos empleados ya llevaban más tiempo, entonces ellos tenían una cierta dinámica de trabajar.
pero yo les explicaba que la comunicación es lo más importante para entablar un diálogo. Tenemos un diálogo correcto. Si nosotros nos damos a comunicar correctamente, las otras personas nos van a entender. Entonces el mensaje pues no se va a, pues no sé, a malentender, ¿no? Eso fue a mí lo que me funcionó, el enseñarles a ellos mediante cómo yo hablaba, cómo me dirigía con el cliente. O sea, si el cliente ya pasaba al área donde yo estaba muy alterado, muy enojado, pues cuando hablaban conmigo, Caray. va a tardar tiempo, pero sí van contentos, ¿no? Entonces ellos se fueron dando cuenta que quizás su forma de trabajar como ellos tenían habitualmente, pues no era la correcta. En algunas cosas Lorena, les aprendí. Lorena, ¿lograste ¿Perdón? trabajar en equipo con ellos? Sí logramos hacer muchas estrategias. Aquí pues eran las ventas, las estrategias de venta. Ok. Y sobre todo Gracias. pues era... Sí, Gracias, Andrea, muy era- amable. Gracias. Pues es cuanto de mi parte. Muy amable. Gracias. Gracias, licenciado. Continuamos con la consejera Karina Vaquero. Gracias, Valeria, Karen y Andrea. Por favor, compártanos una experiencia en la que ustedes hayan tenido que tomar una determinación y por qué tomaron esa determinación teniendo otras opciones. Es decir, lo que quiero que nos compartan es por qué tomaron esa decisión y no otra. Y eso lo van a acompañar de un indicador que ustedes tengan respecto de esa decisión que tomaron en el ámbito que ustedes consideren. Por favor, Valeria, te escuchamos. Una experiencia donde haya tenido que tomar una determinación. Una determinación. ¿Me puede volver a repetir? Sí, una determinación y no otra determinación, una decisión. Nos compartiste, tú has sido vocal, entonces seguramente has tomado muchas determinaciones. Sí. 2 minutos porque el tiempo corre. Sí, mire, una determinación como vocal de capacitación para llegar a las metas, una determinación que tuve que tomar para llegar a la meta de mujeres, que eran bastantes las personas que nos solicitaban y generalmente en los eventos que hacía, pues me faltaban muchos, eran 1,400 y tantas las que nos solicitaban y me faltaban bastantes. Una determinación que tomé fue buscar finalmente eventos masivos de mujeres donde pudiera llegar a números más grandes por cada evento, ya que en los eventos que estaba haciendo pues eran de 20, de 30, de 50 y opté por buscar aliados estratégicos. ¿Cómo los busqué? En el Instituto de la Mujer, en las escuelas, en las juntas de los padres de familia. ¿Y por qué no tomé otra? Porque no podía llegar a ese número, a ese gran número de personas. En los demás eventos que hacía, iban poquitas mujeres para hacer, para las personas de estos sectores a los que me dirigía, las mujeres era el que me costaba más trabajo localizarlas. Valeria, ¿cuál fue? Con esta determinación. Valeria, ¿cuál fue el indicador? Si puedes dejar de mover tu cámara, por favor. Perdón, es mi celular. Por favor, sí. ¿Cuál fue tu indicador? Cuéntanos el resultado de esto que nos has compartido. Pues el resultado fue llegar a las metas y rebasarlas un poquito. Muy bien. Bueno, que aumentara la participación ciudadana el día de la jornada electoral, que en realidad eso es lo que se buscaba. ¿Eso cómo lo mediste? Lo anterior, pero eso cómo lo mediste lo último. Pues lo medimos con los datos que nos proporcionó el IEM, donde nos mencionaba que sí hubo aumento en la participación ciudadana. Gracias. Andrea.
Hola, sí, alguna decisión que tomé fue despedir a un chico que era un buen elemento en la tienda. Aquí más bien se manejaban créditos, créditos financieros de equipo. Entonces tenía varios filtros la empresa, más bien que financiaba. Nosotros dábamos el equipo y la empresa lo que hacía era, pues, cobrar, se podría decir, ¿no? Los pagos. Este chico era un buen elemento, vendía bien, tenía buena atención al cliente y lo tuve que dar de baja porque entre estos filtros era una foto primero del cliente, una foto de su INE, el cliente elegía el equipo, y posteriormente tenía que firmar y se tenía que volver a sacar una foto, el cliente ya con el equipo y el tag. Este es como un número de serie que tiene el equipo que está ligado ya a la empresa de crédito. Entonces este chico se le hizo fácil, no fue el cliente el titular de la INE, fue otra persona, no sé, el hijo, me parece que era el hijo, y se le hizo fácil hacer como Photoshop a la foto, al subirlo al sistema. Entonces cuando llega la empresa, se llama empresa de FNT, y me llega al correo esa situación inusual, me dice, ¿sabes qué? O se da de baja tu empresa, en este caso pues yo no era la dueña, pero pues sí la representante, o despides este empleado porque definitivamente esto es algo ilegal y no se puede hacer. O sea, a mí no me consta como empresa que realmente era el hijo o era alguien que robó su credencial y no se puede. Yo lo que podía hacer pues es quizás hacerme de, como se dice burdamente, de la vista gorda. De todas maneras la empresa aquí no está en Ciudad de México, pero pues yo sabía que eso era algo que no se podía hacer, que era una cuestión ilegal. Y aunque era un buen vendedor, el hecho que haya realizado esa actividad, esa acción de que era el hijo y que quizás la mamá, porque trabajaba, no podía ir, era algo que no estaba permitido. Entonces tomé la decisión pues, de darlo de baja. Aquí también trabajaba su novia y pues su novia se molestó. Yo sabía que corría el riesgo quizás de que también la chica se pues diera las gracias, ¿no? Pero la chica pues siguió, creo que me parece que todavía sigue, pero fue una decisión que tuve que tomar en cuestión de segundos. O sea, era algo inaudito que no se podía tolerar. Andrea, muchas gracias. Karen, te escuchamos. En el 2019 concursé un proyecto ante la Secretaría de Culturas Populares, se llama PACMIC el programa, y mi proyecto resultó beneficiado. El nombre del proyecto es Jornada Cultural y Ambiental Tlalmanalco, que es el municipio donde pertenezco. Básicamente se trataba de realizar jornadas de limpieza, así como crear conciencia en los habitantes sobre la explotación que hay de nuestros recursos naturales en este municipio, como es el Cerro de Tenayo, la explotación forestal y la contaminación de nuestras aguas. Hicimos como tal una jornada que consistió en un día donde tuvimos de invitados diversos expositores, desde artísticos, culturales. Tuvimos 4 ponencias de figuras emblemáticas con respecto al tema de cuidado ambiental y de la historia de nuestro municipio, así como venta de emprendedores, de cuestiones artesanales, una cuestión pura y netamente artesanal. Todo, pues obviamente nosotros teníamos fondos, éramos un equipo, estábamos financiados por el gobierno federal y pues no se les cobró nada, se les dio incluso de comer y todo fue de esa manera. ¿Por qué tomó esa decisión y no otra? Bueno, en este caso, porque nosotros teníamos que detectar las problemáticas de nuestro municipio y nosotros veíamos este desperdicio, por ejemplo, aquí hay mucha agua y cuando se realiza el Sábado de Gloria, es un desperdicio garrafal. Entonces, a partir de este momento y de este trabajo que realizamos, pudimos darnos cuenta de que sí hubo un impacto, sí hubo un cambio en este municipio. Inclusive diversos negocios empezaron a llamar a sus negocios Xochipilli. De repente no estaba tan inmerso, no teníamos identificada esta figura en nuestro municipio, siendo que es emblemática de aquí, y ya las personas comenzaron a reconocer tanto su historia, tanto su cultura, y se realizó este impacto en este municipio. Gracias. De mi parte es todo. Gracias a las 3. Gracias. Gracias, compañero.
Gracias, consejera. Con esto concluimos la etapa de la entrevista. Les pedimos estar atentas a los comunicados oficiales que están en la convocatoria. Agradecemos mucho su participación. Que tengan buena tarde. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.